perjudica a los sapos, a los vivos, a los avivatos y a los ciertos movimientos o partidos políticos que juegan, bailan al son que le tocan. Y entonces el pueblo tiene que estar consciente cómo se acabó, como se dice en el fútbol. Con la muerte cruzada se acabó el mercado de pases. Se acabó el mercado de pases. Es una forma de titular una entrevista. Se acabó el mercado de pases. Porque era toda una compra-venta. Estaba en el la libre oferta y la demanda. Ver cómo consiguen. Lo que pasa es que no cogieron los votos, no tuvieron la seguridad ahora van a decir otra cosa. De una vez me anticipo. Sí teníamos los votos, pero teníamos que parar a la obstrucción. No tenían los votos. Y no tenían seguridad. Y esto lo analizaron ayer, porque esto fue grabado, según lo que he escuchado en los medios de comunicación. Esto fue grabado ayer, no ahora. Entonces, no tenían los votos. Tanto estaban derrotados que no concurrieron a la segunda intervención de Lasso. Hay un principio que se conoce, el principio de la acción y de la reacción. A toda acción corresponde una reacción. Entonces uno dice, a ver, ¿existían causales para que él declare la muerte cruzada? No, y las voy a explicar por qué. Porque él viene anunciando la muerte cruzada meses atrás. 6 meses atrás viene anunciando la muerte cruzada. Entonces, si hay un incendio, no lo va a apagar después de 6 meses. Si hay un incendio, tiene que apagarlo en ese momento. Entonces, habían las condiciones de una muerte cruzada. Él dice que todo este tiempo ha habido intentos de botarlo del cargo. Entonces, había las causales para la muerte cruzada. ¿Por qué no la adoptó la muerte cruzada? ¿Por qué no habían las causales? La verdadera causal de la muerte cruzada es evitar la destitución y evitar con eso y lograr con eso una especie de manto de impunidad respecto de lo que él cree que le va a cobijar toda la vida, lo cual no es cierto, porque esto va a terminar mucho peor, porque esto va a ser un agravante en la conducta del presidente. No va a ser algo que lo salve. Lo va a salvar coyunturalmente, perentoriamente, pero el golpe que se le viene a partir de cuando vengan las nuevas autoridades va a ser muy duro, porque creo que llegó el momento de poner en orden a todas las instituciones del Estado. Entonces, decretar la muerte cruzada, les voy a hacer este análisis. No hablemos de Lasso, no hablemos de la actual asamblea, hablemos de un gobierno después de X años, que de pronto hay una asamblea nacional, que ante determinados casos que se han presentado en el acontecer político, decidan llamarlo a juicio político al presidente de la República y tengan los votos para hacerlo. Y entonces, el juicio político, primero hay que decir, es un recurso constitucional. Está previsto en la Constitución, no es un golpe de Estado parlamentario, como lo dijo Lasso durante todo el tiempo que se estuvo defendiendo. Entonces, existe la posibilidad de un juicio político. Y también, entonces, no existe la posibilidad de destituir un presidente. A partir de ahora, si le creemos a Lasso, el presidente nunca será censurado, porque aunque sea un segundo antes de la votación, decreta la muerte cruzada y se salvó. Eso es ridículo. Eso no tiene asidero. Eso no tiene asidero porque aquí hay que sentar un precedente. Iniciado un juicio político no se puede decretar la muerte cruzada, porque es un recurso para violar la justicia política de la Asamblea Nacional. Entonces, esto es lo que hizo el presidente. Pero él tenía 3 causales, que era, la primera, cuando la Asamblea Nacional se haya arrogado competencias constitucionales que no las tiene. Esto era imposible que lo presente, porque ¿en qué momento la Asamblea se arrogó competencias constitucionales? No lo hizo. Y le quedaban 2, que era obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo o la grave crisis política y conmoción interna. Voy a hablar primero por la primera de estas 2. Obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo, conforme al artículo 280 de la Constitución, dice que el plan tendrá como componentes las políticas, programas y proyectos. Porque las políticas tienen que aterrizarse en programas y en proyectos. No se quedan en la entelequia, no se quedan en el aire. Y luego tenían que dictarse un Plan Nacional de Desarrollo en función de lo que dice la Constitución. Se dictó un Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 que no tiene nada que ver con el Plan de Desarrollo, porque incluso se maneja en base a 4 conceptos: ejes, objetivos, políticas y metas. Es un programa, es un plan de desarrollo que el nombre ni siquiera lo tiene, pero es un plan que ni siquiera tiene programas y proyectos. Entonces, ¿cómo hacían aterrizar toda esa cantidad de lucubraciones programáticas si no hay proyectos con los cuales se pueda justificar nada? Entonces era imposible que por ahí se vayan, y por ahí les hemos estado dando también, para que entiendan que es un gobierno tan ineficiente que ni siquiera pudo hacer un plan de desarrollo. Ante grave crisis política y conmoción interna. Entonces, pongo el ejemplo que alguna vez lo puse. Vamos a poner un ejemplo: que alguien prendió fuego a su vivienda o a su oficina. No puede salir a decirle al seguro que le cobija si ha contratado un seguro contra incendios:
págueme el seguro cuando yo fui el que prendí el fuego. ¿Quién originó la grave crisis política como conmoción interna? El presidente de la República. ¿Quién mandó a sus allegados, a su pariente, que dijo que ningún pariente ni de consanguinidad ni afinidad estaría en el gobierno junto a él? Y sucede que Danilo Carrera, su pariente, más su gente que colocó en la empresa coordinadora de empresas públicas, hicieron una fiesta con los recursos del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que ante esta situación se creó una estructura de corrupción enorme, incluso vinculaciones con la mafia albanesa, una mafia que estaba dedicada al narcotráfico. Entonces, ¿quién mandó a su gente? ¿Quién mandó a su gente a que tengan este tipo de relacionamientos y que adicionalmente operen, desvalijando, prácticamente deshuesando a las empresas públicas como lo hicieron? El tema es mucho más grave de lo que uno piensa. Entonces, ¿qué quería? Que se revele el informe de la Policía Nacional, conocido como el informe Caso León de Troya, que se revelen los audios del diario La Posta, y que no se haga nada, porque el que hacía algo diciéndole, presidente, pero ¿cómo es que su gobierno ha habido estos tentáculos de corrupción? Se repartían sueldos, gratificaciones, por ejemplo, en el caso de Amazonas Tanker, $150,000 a favor de Nanu Caro y $30,000 a favor de Danilo Carrera. Y entonces, esto tenía que el pueblo ecuatoriano y los asambleístas mirar para otro lado, porque el señorito Lazo no podía ser tocado. Entonces, eso es un absurdo. Entonces, ¿quién crea la grave crisis política y conmoción interna? No solamente en este campo, sino en el campo de la seguridad, en el campo del empleo, en el campo de la salud, en el campo de la educación y en todo. ¿Quién crea esta situación de caos? El gobierno. Y hay un viejo principio jurídico que dice que nadie puede alegar a su favor su culpa o su dolo. Porque esto es obvio. No puede él decir, miren este caos que yo creé, y como yo creé este caos, entonces abono en favor del caos, alego el caos para decretar la muerte cruzada. Es una sinvergüencería que no tiene nombre. No tiene nombre porque él podía irse por cualquier vía, quién sabe, hasta haciendo un estiramiento, diciendo que lo han obstaculizado el ejercicio porque las leyes no fueron de acuerdo a lo que él planteaba. Por ahí podía haber algo convencido a la gente, obviamente a la gente que no conoce a profundidad los temas. Pero alegar la grave crisis política y conmoción interna, ¿quién lo mandó a tener dinero en los paraísos fiscales? Y ahí viene también la crisis. ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó a que tenga todo eso y coloque en una suerte de transferismo familiar su dinero a nombre de los hijos? Porque no es cuestión de colocar nomás, porque tienen que justificar los hijos, tenían que justificar los hijos de dónde sacaron la plata para comprar los bienes en paraísos fiscales. Entonces, transferismo familiar, ¿quién lo mandó a crear todo este caos? ¿Quién le mandó a crear una situación de incivilidad y de no convivencia en el Ecuador? Que ya estamos casi llegando a los 5,000 muertos por temas de violencia. Entonces, que él puede alegar grave crisis política y conmoción interna. Eso no lo puede hacer bajo ningún concepto. O sea, eso no tiene asidero no solamente jurídico, sino tiene asidero fáctico. La primera cuestión que creo que se va a presentar es una acción ante la Corte Constitucional para que haga control constitucional respecto de este decreto dictado por el presidente de la República. Porque hay un tema que es importante verlo. Si bien la Constitución dice que a su juicio considere que se ha dado esta causal, eso no quiere decir que la competencia que le da, en este caso la Constitución, no tenga que estar sometida a la normatividad de la Constitución. Artículo 76 de la Constitución. Las decisiones de los poderes públicos deben ser motivadas y tiene que haber una conexidad entre los antecedentes de hecho, o sea, lo que ha sucedido en el Ecuador, y la normativa. Y si no hay esa motivación, si no hay ese nexo entre la motivación de carácter jurídico y los hechos fácticos que han presentado, sencillamente la resolución, en este caso el decreto, es nulo. Entonces, tienen que invocar, y de ahí le quiero hacer un comentario. Primero, lo que se está viendo que va a pasar es esto. Se van a reunir las bancadas por separado, ¿no es cierto? Cada bancada va a decir qué hacemos, porque no pueden ir directo a tratar de llegar a acuerdos con otras bancadas. Y luego tendrán alguna reunión, posiblemente entre ellos, para diseñar algún sistema. Por lo pronto, el Partido Social Cristiano, por boca de Esteban Torres, manifestó que una de las vías que se puede actuar y que lo van a pedir es precisamente incoar un proceso ante la Corte Constitucional. Y obviamente ahí se puede pedir una medida cautelar, que es importante, porque como el Consejo Nacional Electoral tiene escasos 7 días para lanzar la convocatoria, entonces pueden pedir una medida cautelar que detengan la convocatoria. Detengan la convocatoria y que se pase a analizar la acción de incumplimiento. Entonces, esto se va a venir. Pero independientemente de ello, que es importante, y no sabemos cómo va a actuar el pueblo tampoco, independientemente de ello, es importante hacerle notar a la ciudadanía
Esto no es un retroceso político en el Ecuador, porque esto nos da educación política. Nos hace ver cómo un gobernante se agarra con las uñas del poder y trata de ver cómo se mantiene aún a costa de todas las barbaridades que se han hecho en este gobierno. Entonces la gente tiene que ir avanzando en su proceso de formación política. Y lo que le va a pasar a la derecha, escúchenme esto, a la derecha política y económica del país, que van a ser los grandes perdedores en el próximo proceso electoral. Van a ser los grandes perdedores. Entonces, la misma gente de la derecha va a resentirse con Lazo y le van a exigir el por qué, que dé explicaciones por qué tomó esta decisión. Porque tomar esta decisión en este momento es realmente entregarles en bandeja servida el poder precisamente a la gente que estuvo opositora de su gobierno. Porque ¿a quiénes perjudica? Perjudica a los sapos, a los vivos, a los avivatos y a los ciertos movimientos o partidos políticos que juegan, bailan al son que le tocan. Y entonces el pueblo tiene que estar consciente cómo se acabó, como se dice en el fútbol. Con la muerte cruzada se acabó el mercado de pases. Se acabó el mercado de pases. Es una forma de titular una entrevista. Se acabó el mercado de pases. Porque era toda una compra-venta. Estaba en la libre oferta y la demanda. Ver cómo consiguen. Lo que pasa es que no cogieron los votos. No tuvieron la seguridad. Ahora van a decir otra cosa. De una vez me anticipo. Sí teníamos los votos, pero teníamos que parar a la obstrucción. No tenían los votos. Y no tenían seguridad. Y esto lo analizaron ayer porque esto fue grabado, según lo que he escuchado en los medios de comunicación. Esto fue grabado ayer, no ahora. Entonces, no tenían los votos. Tanto estaban derrotados que no concurrieron a la segunda intervención de Lazo. Que él tenía que hacer una nueva intervención y no la hizo en la Asamblea. Entonces estaban absolutamente derrotados. Él ya no concurrió a la segunda. Porque se dio cuenta primero que no tenía ningún tipo de posibilidades dentro de la Asamblea Nacional. Y la defensa que él hizo fue una defensa paupérrima. Que además no podía inventar una defensa en base a lo que no existe. No se puede hacer milagros en una defensa si él sabe, y el pueblo ecuatoriano sabe que él es el gran culpable de toda la debacle económica, política y social del Ecuador. Entonces, hay que tomar una decisión, vamos a la muerte cruzada, lo que siempre dijeron, el decreto está listo, el decreto está listo. El decreto está listo hasta ver el momento en que iba a haber la votación. El momento que veían que ya el tema no tenía retro, entonces ahí va la muerte cruzada. Pero aún en el caso de que esto funcione, que hay que ver qué pasa, a mí me agradaría al máximo que esto vaya a la Corte Constitucional. Porque lo bueno de la vida es probar a la gente en la práctica que se manifiesten.